Esperen un segundo, todavía no veo que se ponga. Ya. Bueno, entonces vamos a demostrar la primera propiedad, como estábamos diciendo. Y decimos que aquí están las propiedades que se van a usar, los axiomas de la definición de espacio vectorial. Acuérdense que las separé en dos bloques, el bloque A, el bloque B, que son las aditivas y las del producto, ¿sí? En eso las separé, acuérdense. Y por eso es que aquí digo la AD, la B, así voy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el vector cero finalmente por una de las propiedades, la AD, ¿qué es lo que decimos? Lo puedo escribir como un vector, ¿sí? Un vector más su inverso aditivo. Es decir, todo este vector es como si tuviera aquí un W más menos W. Porque aquella propiedad me dijo que para cada vector, en este caso le llamo W, va a existir un menos W, tal que la suma de ese y su inverso aditivo me va a dar el vector cero. Entonces eso quiere decir que como ya es un espacio, aquí ya estamos diciendo que ese espacio, es decir, para cada vector B, V, lo que sea, W, existe su inverso aditivo. Pues en este caso, ese vector es precisamente este, el vector 0 por U. 0 por U. Y no estoy diciendo aquí nada de que este sea lo que quiero demostrar, de que este fuera el vector 0. ¿Qué es lo que quiero demostrar acá? No lo estoy usando. O sea, sí estoy diciendo que el vector 0 es igual a esto, ¿sí? Igual a esto, pero desde la perspectiva del inverso aditivo. O sea, eso es lo que sí estoy diciendo. No estoy usando lo que tengo que demostrar, No lo estoy usando. Entonces, por eso es este vector menos su inverso aditivo. Y eso sí me da el vector 0. Eso sí me lo da. Y luego nos vamos con otras propiedades. Propiedades de los reales. 0 es igual a 0 más 0. No tenemos problema. ¿Sí? Propiedad de los reales. Es la única que se usa acá. Y luego se distribuye. La B se está distribuyendo. Este se mantiene igual, esta parte. Se asocia a la suma. La propiedad AB se asocia. Aquí está, estamos asociando, ¿sí? Y luego, ¿qué tenemos otra vez? La propiedad del inverso aditivo, donde es un vector menos su inverso aditivo me da el vector 0, ¿sí? Me da el vector 0, que es este. Y luego, ¿qué me está diciendo? Propiedades del neutro, ¿sí? El neutro aditivo, es decir, ese vector 0 sumado con otro vector me sigue conservando el mismo vector, es decir, este vector más el vector 0 me deja el mismo vector. Por lo tanto, en este momento se llega que esto ahora sí es igual a esto. Ahora sí, 0 por U es igual al vector 0. Entonces, aguas, no se confundan con que esto es una simpleza de que esto es el vector 0 de los reales. Esto, bueno, este es el 0 real. No. Acuérdense. Este es el vector 0 correspondiente a ese espacio. O sea, es más que un 0, 0 en las flechitas. Es muchísimo más que eso. ¿Sí? Mucho más que eso. Bueno, ahí tenemos la propiedad A. La propiedad A. Ahí están otras, aquí están otras demostraciones. Ahí las ven. De la misma propiedad. De la misma. Ahí están otras. Ahí las pueden revisar. ¿Sí? Vámonos a la propiedad B. A ver, como ya quedó arriba el enunciado, aquí se la pongo. La propiedad B que me dice que C por el vector 0, ¿sí? Va a ser igual al vector 0. Para todo escalar, para todo C escalar. ¿Sí? Esa es la propiedad B que tenemos que demostrar. Nada más que ya el enunciado se quedó arriba. Le pongo la bolita, ahí está. El producto.
Normalmente se van a topar con que ya luego ni se va a usar la bolita, ni el más con la bola, porque se vuelve tediosa la escritura, sino que ya después se sobreentiende que es el producto definido y la suma definida. Yo lo voy a seguir usando y ya después dejaré de usarlo. Demostremos esta segunda propiedad, ¿sí? ¿Qué nos dice? Igual puede haber otras formas de hacerlo, pero aquí que tenemos el vector 0, partimos de aquí. El vector 0 es igual al vector 0 más el vector 0. De hecho, estamos usando una de las propiedades que me dice que a un vector le sumamos al vector 0, ¿sí? La propiedad, le sumamos al vector 0, me conserva el mismo vector. Pues en particular, si uso el vector 0 y le sumo el vector 0, me conserva el vector 0. Por eso puedo hacer eso, que todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Multiplicamos el producto definido por un escalar, multiplicamos ambos lados, tenemos esto, distribuimos el producto, aquí está, tenemos esto, ¿sí? Junto a los extremos, no es otra cosa más que esto, juntar los extremos, tenemos esto. O sea, no se está haciendo gran cosa. Sumamos o restamos, ¿sí? Sumamos el inverso aditivo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esto, ¿sí? Del otro lado esto, pero ya lo asociamos con la suma. Lo asociamos. Entonces está sumando de ambos lados. Y lo asociamos, ¿sí? Lo asociamos con la suma, pero de este lado, ¿qué me queda? De este lado, ¿qué me queda? Un vector, que es este, más su inverso aditivo. ¿Qué me da? El vector 0. Es decir, esta operación me termina dando al vector 0, que es esta parte. Esta parte se conserva, que es esta. Se conserva. Y nuevamente, a un vector le sumamos el vector 0, me conserva el mismo vector, que es este. Me conserva el mismo. Es decir, ¿a qué llegamos? A que el vector 0, que está acá, que es igual a esto, es igual a esto. Es decir, C, el escalar C multiplicado por el vector 0, ¿sí? Me va a conservar entonces en este caso, o me lo manda al vector 0, ¿sí? Para todo escalar C, ¿sí? Para todo escalar C. Ahí vamos, ¿alguna pregunta? Sí, yo sí tengo una. Bueno, ¿Sí? sí, como que sí entiendo la parte de las operaciones y así, pero Ajá. como que lo que no capto es cómo se ve gráficamente. Así, alguno de estos o se puede representar en un plano, o sea, cómo. No, es que acuérdense, ya estoy Ujú. hablando de vectores en general. O sea, sí, en efecto, me podría quedar en R2 y pensar en flechas, pero lo que quiero es que tengan la idea de que ya no, un espacio vectorial no tienen que ser flechas, ya no. No, acuérdense. Es más, por eso dije antes, el vector 0, a lo mejor estoy en el espacio de las matrices y bajo las operaciones definidas, el vector 0 a lo mejor es el 2, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. A lo mejor este es mi vector 0 en el espacio de las matrices de 3 por 3. Este es mi vector 0. Pero eso qué representaría, o es que no sé, como que nada lo veo así como súper Es una abstracto. abstracción, ¿no? Ya no estamos en R nada, ya no hay representación geométrica, ya no la hay, ya no la hay. No hay, es una abstracción. Es decir, al decir espacio vectorial, se tienen que desligar de la idea de las flechas, de la representación geométrica. Si estuviéramos en geometría analítica, a lo mejor sí les diría, bueno, a ver, vamos a verlo más en R2 y vámonos a las flechas. Pero aquí no, tenemos que pensarlo ya en general, que finalmente el espacio vectorial que se ve en geometría analítica es un caso muy particular de los espacios vectoriales ya en general. Ya en general. Incluso, ¿qué me dirían? Acuérdense que les dije la vez pasada. ¿Qué me dirían entonces si tomamos en el espacio vectorial de las matrices que dijéramos que
la matriz, que el vector B1 es ortogonal al vector B2, pero donde B1, B2 pertenecen, ay, ya se me pasó una rayita, pertenecen a las matrices de 3 por 3. Ya no podemos pensar en la ortogonalidad geométrica, ya no, ya no. Y así va a ser, ¿eh? Por eso lo van a ver en lineal. La ortogonalidad ya no va a ser esa ortogonalidad geométrica donde están pensando en algo así. Ya no, porque ¿cómo van a pensar geométricamente en una matriz ortogonal con otra? No, ya se vuelve un concepto. Se vuelve un concepto. Se vuelve una... Pues eso. No tengo ahorita otra palabra. Es un concepto general. Acuérdense que siempre pongo el ejemplo del factorial. Cuando hablo de el 1 medio factorial, por ejemplo. O 1 entre raíz de 2 factorial. Ya no podemos pensar en los divisores, tal cual. Ya no. Ya no. Sí, a ver, ya más o menos quedó la idea. Pues sí, más o menos, o sea, todavía se me hace como muy abstracto, pero pues a ver si con el tiempo Es ya. muy abstracto. No, es muy abstracto. Lo Ok. es. Es que entonces, bueno, Es la totalmente. definición que tenemos de vector está mal, ¿no? Nomás podríamos definir un vector como un elemento de un espacio vectorial y ya, ¿no? A ver, otra vez. ¿Cómo? Es que la definición de toda la vida que nos han dado de vectores, porque pues nuestra definición de toda la vida es las flechitas, ¿no? Que tienen magnitud, dirección y sentido. Está mal, ¿no? Porque no Sí. siempre es así. No, no está mal. Claro que no. Está bien, totalmente. Lo que pasa es que ese es el espacio. Es uno de tantos espacios que sería en particular el espacio vectorial en R2, de los vectores en R2, donde los vectores en este caso son flechitas. Y no es que esté mal, es que es eso. Eso es. Y oiga, maestro, en casos de la vida cotidiana, ¿se ven los espacios vectoriales? ¿Y en qué casos? De la vida cotidiana, siempre y cuando cumplan las propiedades. Si me preguntas algo de la vida cotidiana, no te podría decir ahorita, no, es una abstracción, o sea, y que cumpla con todas las propiedades, todas. O sea, no le puede faltar una. No, todas. Tiene que cumplir todas. Entonces, o sea, aquí sí ya no hay tan fácil. Miren, es como las dimensiones. Durante siglos y siglos estuvimos acostumbrados, bueno, no nosotros porque no vivíamos, estuvimos acostumbrados a que el mundo se tenía que pensar en R2 o en R3. Pero llegó el momento en que el álgebra nos permitió pensar en R4, en R5, Rn. Y geométricamente lo podemos pensar, pero no lo podemos ver. La idea ya es totalmente abstracta. Ya lo es una abstracción el pensar en R4, R5, porque no es tangible para nosotros, aunque sigue siendo geometría. O sea, no es fácil pensar en que puede haber un objeto cuyas caras son objetos, pero en la abstracción algebraica sí se puede. Igual es esto. O sea, no me pidan un ejemplo concreto de un cubo de 5 dimensiones donde lo puedo agarrar porque no lo voy a tener. En la abstracción sí, pero no en la realidad. No. Entonces, igual estoy hablando de los espacios vectoriales. Son abstracciones que me cubren mucho más. En la física, en muchas cosas, claro que sí, pero son abstracciones. En muchas otras cosas que tienen que cumplir con todas las propiedades de espacio. Pero
no hay algo así tangible, tan fácil. No, no. O sea, sí lo hay, pero no tangible así. O sea, es dentro de los mismos objetos de la física matemática, de las ciencias matemáticas. Y ahorita dirán, ay, pues si no lo voy a aplicar en nada, entonces ¿para qué me sirve? No, es dentro de toda la modelación matemática. Sí va a servir. Tienen que tener clara la idea general. Eso lo tienen que tener. Es como me dirán, ¿para qué fregados me va a servir el factorial de 5? Lo que pasa es que es dentro de lo que es esto, que va vinculado a la función gamma, pues la función gamma, entre todas sus vertientes está lo del factorial. Pero la función gamma tiene un montononón de cosas donde interviene en las ciencias. No nada más la función gamma fue creada para resolver factoriales raros, no. Es para muchas otras cosas. Igual pasa con todo lo de espacios vectoriales. Igual. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Síganme preguntando antes de seguir. Miren, a ver. Es como hasta el cansancio se ha hablado de la vida. Se ha hablado de la vida fuera de este planeta. Duda no hay que hay vida fuera de aquí. Vida inteligente, quién sabe. Seguramente sí. Pero ya se dijo hasta el cansancio que tenemos que pensar en que la posible vida inteligente en otros mundos a lo mejor no tiene nada que ver con la nuestra. Nada. Nada. Entonces pensar que la vida, la evolución puede ser de formas totalmente diferentes. Totalmente. Totalmente. Entonces hay que pensar de manera mucho más general, donde nosotros, como objetos vivos, biológicos, somos un caso particular, muy, muy particular de lo que podría ser la vida en el universo, ¿no? ¿Por qué no? Muy particular. Donde pueden ser formas y mucho más avanzadas que las nuestras, pero total y absolutamente inimaginables a lo que somos nosotros. Basta con que cambien las condiciones iniciales un poco, gravedad, atmósfera, con que cambien algunas de las condiciones iniciales, la vida puede ser totalmente diferente. ¿Sí? Totalmente. Y no implica que aquella sea errónea en la evolución, ¿no? Simplemente nosotros somos un caso muy, muy, muy particular. Mucho, muy particular de lo que podría ser la vida en el universo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más en lo que Pues sí, más o podemos menos, pensar? no sé, a mí igual, y me gustaría así como algún ejemplo, no sé, medio facilín, así para ver que aquí se usa un espacio vectorial, o sea, porque si no queda como muy, como de, bueno, sí están ahí las operaciones y todo, pero no sé, como que aún así sigo como, ¿Una aplicación? ajá, ajá. Una aplicación. Lo que pasa es que son los conceptos ahorita. Lo que pasa es que la aplicación. A ver, les voy a decir en qué va la aplicación. Por ejemplo, la aplicación no es que encontremos un conjunto de elementos fáciles donde dijéramos, estos son espacios vectoriales. No, más bien, tenemos que ver que ciertos conjuntos cumplan con ser espacio. A ver, fíjense bien lo que voy a decir. Tenemos que ver que ciertos conjuntos cumplan con ser espacio para que luego esos conjuntos sí puedan cumplir con otras cosas que sí sean muy aplicadas. A ver, por ejemplo. Ay, es que todavía no vemos lo de bases, pero me voy a adelantar un poco. Hay algo que se llama las bases para generar espacios. Si estamos en R2 o en R3, por ejemplo, si estamos en R2, podemos tener estos dos vectores. ¿Sí? Sí se acuerdan cómo se suman los vectores, eso sí lo saben, las flechitas. Hacen esto y suman, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Todos saben eso. Todos Ujú. saben eso.
Pero esto quiere decir que con dos vectores yo puedo generar cualquier vector en R2. ¿Me creen eso o no me creen eso? Sumando. Pues a lo mejor no tienen por qué creérmelo, porque no lo han visto. ¿A qué me estoy refiriendo? Que yo tomo estos dos vectores y fíjense, los sumo y genero este. Pero también puedo tomar esos mismos dos. Ay, ya lo borré. Puedo hacer una reducción de uno de ellos y ahora genero este nuevo vector. Puedo tomar una extensión de él y genero, todo chueco me quedó, pero bueno, genero otro nuevo vector y todos son diferentes los que estuve generando ahorita, ¿no? Y es moviéndole las dimensiones a los vectores. Igual puedo tomar, le puedo cambiar el sentido, me voy hacia acá y puedo generar vectores hacia acá. En pocas palabras, yo me podría tomar cualquier vector, cualquiera, ¿sí? Cualquiera que ande por acá, y lo que puedo hacer es trazar paralelas, ¿sí? Ay, bueno, ya me quedó acá. Trazar paralelas y genero el vector, pero entonces lo que hice fue alargar este y disminuir este. ¿A qué voy con esto? Entonces, estos dos vectores, cambiándoles el sentido, alargándolos, disminuyéndolos, me pueden dar lugar a crear cualquier vector bajo la suma, o sea, sumándolos con sus modificaciones. Es decir, aquí me puedo tomar este como el U, este me tomo como el B, este lo puedo multiplicar por algo y lo puedo reducir y le sumo a este otro, también alargándolo, reduciéndolo, y lo puedo multiplicar por un D y lo alargo y me genera el que yo quería, el que yo quiero, el que se me dé mi gana lo puedo generar, cualquier W. Es decir, estos dos vectores se llamarán lo que es una base y me pueden generar cualquier cosa. Ah, pues hay una bola de cosas que yo puedo hacer con las bases, ¿sí? Con las bases, las puedo modificar, puedo hacer varias cosas para que me generen el espacio y eso puedo hacer con R2, R3, R4. Ah, pero esa bola de cosas que puedo yo modificarle a las bases son siempre y cuando esos elementos formen parte de un espacio vectorial, de un espacio. Entonces, no esperen encontrar una aplicación así directa, nada más aislada, de decir, ah, pues miren, este conjunto de cosas son un espacio. No, más bien, hay conjuntos que tienen que cumplir con ser un espacio para que luego ellos me den lugar a otras estructuras matemáticas, como en este caso, poder tener bases, poder tener una serie de cosas que me van a servir, ahora sí, para manipular, por ejemplo, esto. Si estamos hablando del espacio o de R2, para cosas posiblemente de la cartografía o de la localización coordenada de objetos, en fin, para muchas cosas, lo voy a generar con bases. Con dos vectores puedo generar que me localicen a cualquier punto en el plano o en el espacio, cualquier punto, que me lo generen bajo una operación de estas que se llama una combinación lineal. Ah, pues esto que le acabo de llamar combinación lineal, las voy a poder ejecutar sin problema y localizar objetos en el plano, siempre y cuando esos elementos de la base pertenezcan a un espacio vectorial, que cumplan con toda una serie de propiedades de espacio. Y entonces esos dos elementos que forman una base me van a permitir hacer todo eso, pero que cumplan con todas esas propiedades. Si no cumplen con todas esas propiedades, me puede generar un problema de localización, de que no pueda yo localizar o generar cualquiera de los puntos en el plano, en el espacio. Pues eso mismo es, aunque no esté pensando yo en R2, a lo mejor mi espacio vectorial, otra vez, mi espacio vectorial a lo mejor son los polinomios
de grado menor o igual que 3. ¿Sí? Los polinomios ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Ese va a ser mi espacio vectorial, donde mis vectores son polinomios de grado menor o igual que 3. Pues esos polinomios me pueden servir para interpolar datos. Muchos de los datos que luego tenemos, muchas cosas, se pueden interpolar con polinomios. O el espacio de las funciones trigonométricas, de las combinaciones de funciones senos y cosenos. Eso me puede servir para las series de Fourier, para muchas cosas que me sirven para interpretar datos que tienen que ver con oscilaciones. Pues mucho de eso lo voy a poder hacer siempre y cuando los elementos que me están generando las oscilaciones, que me generan todo eso, tienen que cumplir una serie de propiedades que son las de espacio vectorial. Es decir, el espacio vectorial me va a generar conjuntos de elementos, ¿sí? O no generar conjuntos, me va a dar lugar a conjuntos que puedo usar para generar ciertas modelaciones. Eso me va a permitir. Ya sé que me van a decir a lo mejor, es que esos ejemplos están muy complicados. La matemática es complicada. No esperen encontrar en toda la matemática siempre un ejemplo fácil. No, 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 no. No, los ejemplos van a empezar a ser dentro de la misma ciencia, dentro de muchas áreas de la ciencia, pero va a llegar el momento en que no va a haber el ejemplo así facilito, facilito, no, ojalá lo hubiera, pero no lo va a haber. Normalmente va a empezar a escasear el tipo de ejemplos fáciles, fáciles. No lo va a haber, porque pues ya es la matemática avanzada en la que están. Y apenas es el primer semestre, imagínense. A ver, pero síganme preguntando. ¿Quedó un poquitín más clara la idea? A ver, díganme. Sí, sí, sí. Ya va. Y digo un poquitín, yo estoy plenamente consciente, créanme que estoy plenamente consciente, que creo que es el primer tema ya muy abstracto en el que se están topando ya ahorita. Pero a ver, díganme. Sí, quedó claro. Es como empezar a ver este nuevo nivel de conocimiento. Sí, ya no es ya no va a haber así el ejemplo fácil, fácil, ya no es tan inmediato, ya no. ¿Y entonces Pero el a ver, espacio vectorial sigamos. es un conjunto? No, el espacio vectorial es un conjunto de propiedades. Bueno, no conjunto de propiedades, es un conjunto, sí, que cumple unas propiedades. Eso, lo estaba diciendo al revés. Sí, el espacio vectorial es un conjunto que cumple ciertas propiedades, un conjunto de elementos. O sea, porque si dicen espacio, pues espacio en general, el espacio. El espacio de algo, el espacio de los números enteros, pueden decir, el espacio de los, no sé, de las funciones derivables, el espacio de lo que sea. Pero si decimos espacio vectorial, entonces eso quiere decir que debe de cumplir toda la serie de propiedades que decíamos. Tiene que cumplir todo eso. ¿Sí? Todas esas propiedades. Bien nos pudimos quedar con flechitas, ¿eh? De hecho, el programa marca R2 y R3 casi. Todavía no nos metan en lo complicado. Y ni siquiera me estoy metiendo porque no estoy haciendo ejemplos de cosas enredadas. Pero sí quiero que sepan desde ahorita eso, que el espacio vectorial es en general y que R2 y R3 y Rn son casos muy particulares. Me pude haber quedado nada más diciéndole la idea de R2 y R3, pero tarde o temprano se van a topar con lo otro y van a decir, híjole, pues ¿por qué nunca me avisaron que también era más amplio? No, pues de una vez les voy diciendo, aunque no me estoy metiendo gran cosa en eso. Bueno, pero terminemos las propiedades. Terminemos las propiedades. La última ya se las voy a dejar que la lean porque quiero pasar ya a empezar a hablarles de subespacio. Pero a ver si antes pongo aquí la tercera propiedad que me dice el producto de un escalar por un vector
es igual al vector 0. Si es igual al vector 0, por lo tanto, C es igual a 0 o el vector U es igual al vector 0, me dice. Entonces, eso tenemos. Si C por U es el vector 0, por lo tanto, o C es el escalar 0 o U es el vector 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Por hipótesis, ahora sí podemos suponer que 0 por U es el vector 0. Donde C, vamos a suponer que C es diferente del escalar 0. ¿Por qué lo voy a hacer? Pues porque es la propiedad A, la que tenemos acá arriba. Es la propiedad A. Entonces voy a suponer que es, porque si supongo, digo, a ver, ¿qué tal que es 0? ¿Sí? Vamos a ver si la posibilidad de que sea 0. Si es 0, ay, ya lo estoy moviendo. Ay, ¿qué hice? Bueno, ahí está. Ahí está, la propiedad A. 0 por U es igual al vector 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, vamos a suponer, entonces, supongamos que C es diferente de 0, ya que si C es 0, por lo tanto tenemos el caso A, que ya se vio que sí cumple. Entonces vamos a decir, si C por 0 es diferente de 0, por lo tanto, si C es 0, ya sabemos que sí cumple. Entonces veamos que entonces el otro caso, vamos a suponer que no es 0 la C, entonces veamos que U tendría que ser el vector 0. Entonces, como suponemos que C es diferente de 0, entonces tenemos que demostrar que U es el vector 0. ¿Sí? Vamos a demostrar que ese es. ¿Y qué es lo que tenemos? Partamos de U. Fíjense, aquí se aplican varias propiedades. Aquí en esta sola línea, en esta se aplican varias propiedades. Fíjense, ¿qué tenemos? El vector U, por la última propiedad del producto, de las propiedades de producto, ¿qué tenemos? U es igual a 1, escalar 1, el 1 escalar, que multiplica el vector. ¿Sí? Entonces, esto es igual, se cumple. ¿Sí? Aquí tenemos propiedad de los reales, el 1 es igual a C entre C. Propiedad de los reales, no estoy haciendo ahí nada novedoso. 1 es igual a C entre C. Pero aquí va la otra propiedad de producto, donde si tenemos el producto de dos escalares, que es aquí, esto, puedo separarlo como el producto de la operación producto por escalar por vector. Lo separo aquí. ¿Sí? Y aquí que tengo la hipótesis. Aquí tengo la hipótesis. Aquí la tengo. C por el vector U. La hipótesis aquí está. Ahí está la hipótesis. Es el vector 0. Y un escalar por el vector 0. Pero ya sabemos que C es diferente de 0, ¿eh? Es importantísimo. Porque si no dijéramos que C es diferente de 0, aquí podríamos tener un problema. Y adiós, ya. 1 entre 0. Tendríamos un problema ahí. Ah, pero dijimos bien claro que C es diferente de 0. Por lo tanto, un escalar que multiplica al vector 0, ¿sí? Por la propiedad B, de las que ya demostramos, la anterior, ahí la tenemos arriba, me va a dar el vector 0. ¿Sí? Me va a dar el vector 0. ¿Sí? Por lo tanto, ahí está. Demostrar que U es igual al vector 0. Ahí está. U es igual al vector 0. Ahí está. ¿Sí? Ahí la tenemos. Bueno, les dejo de tarea que lean la última. Lean la última propiedad. Ahí la tienen. Léanla. Para que empecemos dando la idea de subespacio. Imagínense, si todavía no estaba tan clara la idea de espacio, ahora vamos a subespacio vectorial. Subespacio. Es más, al paso que va el asunto, fíjense, al paso que va, yo creo que vamos a estar confinados aquí todo el próximo año. Al paso que vamos, en una de esas toman lineal conmigo. Lineal 1, entonces sería la continuación ya, ahora sí, de veras de todo esto. ¿Qué es lo que se empieza a ver en álgebra lineal? En álgebra lineal se retoma esto y pues ya se sigue el curso con todo esto. Pero como ve el asunto, en una de estas el segundo y tercer semestre siguen confinados. Seguimos. Y el Híjole, tercer sí, profe. semestre es lineal.
¿Cómo? Que igual y sí. Pues yo creo que sí, porque el segundo semestre, pues ya no hay duda, vamos a estar en confinamiento, y el que sigue, a cómo van las cosas, yo creo que también. Yo creo que también. A ver, definición. ¿Qué tenemos de definición de un espacio? Ahora nos dicen, ves un espacio vectorial. Ya tenemos que B lo es, ya lo es. Ves un espacio vectorial. Y acuérdense, al decir espacio vectorial, cumple con toda la bola de propiedades. Y decimos W, es decir, tenemos un espacio. Usemos nuestros diagramas de Venn. Tenemos B, V es un espacio vectorial. Y tenemos que W es un subconjunto. Subconjunto no vacío de B, de V. Entonces tenemos a W, subconjunto de B. Y tenemos que si W también es un espacio vectorial bajo las mismas operaciones, ¿eh? Acuérdense que V, tiene ese espacio vectorial bajo dos operaciones definidas de suma y producto. Acuérdense, suma y producto. ¿Eh? Entonces, ¿qué me dice? Tenemos el espacio V y tenemos un subconjunto W, un subconjunto de V. Entonces me dice entonces que si W también es subespacio, si W también es espacio vectorial con respecto a las operaciones de suma y producto, las mismas, entonces vamos a decir que W es un subespacio de B. Es un subespacio de B. Es un subespacio vectorial. Pero entonces W tiene que cumplir con todas las propiedades también. Con todas las propiedades, todas. Tiene que tener al vector 0, tiene que tener a sus elementos de acá. Tienen que cumplir con todo eso. Con todas las propiedades de espacio. Es decir, por sí solo los elementos de W ya eran parte de un espacio. Ya cumplían con toda la bola de propiedades. Ya cumplían por ser parte de W. Pero, por ejemplo, el vector 0 no implica que estuviera así nada más en cualquier subconjunto. O sea, tenemos al espacio V. Toman un conjunto de vectores de ese espacio. Pero pues de entrada no implicaba no implicaba que ese subconjunto así solito ya fuera espacio también. Porque de entrada, tiene que tener al vector 0 también. Sí, lo tiene que tener. Al vector 0 del espacio V. Pero entonces, ¿qué debe de cumplir un subespacio? Se va a simplificar el asunto a este teorema. El teorema que no me va a dar tiempo de demostrar, que aparte normalmente en superior no se demuestra. Todavía, si hubiera mucho tiempo, sí lo demostraría, pero ahorita menos. Pero este teorema entonces nos va a ayudar a simplificar las cosas para saber cuando algo es un subespacio. Vean este teorema que nos dice. Es un sí, solo sí, eso es importantísimo. ¿Qué nos dice? Supongamos que W es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial. Entonces me dice, veamos lo de ida y de vuelta. Me dice, entonces, si W es un subespacio de B, fíjense, ya estamos diciendo que es subespacio. Por lo tanto, cumple con esto. Además, voy a quitar las llaves estas. Entonces, si es un subespacio, por lo tanto, cumple con esto. Que contiene al vector 0, sí, que la suma es cerrada y que el producto por un escalar también es cerrado. Es decir, se está simplificando mucho el asunto. Es decir, tienen un espacio, otra vez, tienen un espacio, tienen un subconjunto. ¿Y qué me dice? V ya es espacio. Entonces, si W, un conjunto, es subespacio, por lo tanto, contiene al vector 0. La suma es cerrada, es decir, yo me tomo cualesquiera dos vectores acá
y al sumarlos van a estar dentro también de W. Si yo multiplico un escalar por un vector de estos de W, el producto de ese escalar por ese vector también va a estar en W. Al suponer que ya es subespacio, estoy en la ida, ¿sí? Entonces, si W es un subespacio, por lo tanto, cumple con esto. Cumple con esto. ¿El regreso qué me diría? Pues el regreso que me dice. Si un conjunto de vectores dentro de un espacio, dentro de un espacio, si un conjunto de vectores cumple con esto, entonces ese subconjunto es un subespacio. Y es muy útil este criterio, porque entonces también simplifica las cosas. Porque entonces si tenemos un espacio y me dan un subconjunto, ya no tengo que demostrar todas las propiedades, ya no. Claro, acuérdense, siempre y cuando ese subconjunto sea subconjunto de un espacio, algo que ya es espacio, ¿sí? Entonces, si me dicen, a ver, te damos un subconjunto, y ese subconjunto, ¿es espacio o no es espacio? Pues entonces habrá que ver si cumple estas tres. Si cumple estas tres propiedades. Que se encuentre el vector cero, que la suma sea cerrada y que el producto sea cerrado. El producto de escalar por vector. Aguas, porque no he estado hablando de producto de vectores, Aguas. Es producto de escalar por vector, Siempre estoy hablando de eso. Y al rato ya no diré escalar por vector, nada más diré el producto. Pero ya saben que me referiré a producto de escalar por vector. Entonces, si cumple estas tres, por lo tanto, ese conjunto es un subespacio. ¿Sí? Mañana, bueno, todavía no me pongo de acuerdo, pero mañana verán ejemplos de subespacios. Mañana los verán. Y los van a ver principalmente en R algo, para no enredarse ahorita. Ahorita casi no vamos a estar viendo ejemplos de cosas que no sean en R algo, para que no se enreden, pero igual acuérdense que el espacio puede ser un conjunto de otras cosas, acuérdense, en general. Por eso no estoy ahorita no estoy usando R algo aquí. En lugar de V no estoy usándolo, porque quiero que desde ahorita tengan en mente que esto es algo en general. ¿Sí? Bueno, subespacio. Ahí está la definición de subespacio. Mañana van a ver ejemplos de subespacios. Mañana ven ejemplo de estos. A ver, pero me queda 1 o 2 minutos. Pregúntenme algo, lo que sea. Profe, ¿cerrado significa contiene? No, cerrado es que está contenido. Cerrado es que la suma, bueno, contenido, sí, la suma está contenida dentro del mismo. Por eso decía yo que la suma de dos vectores es también parte del conjunto, o sea, está contenida. O sea, ese nuevo vector que es la suma, ese U más B, si toman U, B que pertenece a W, entonces U más B también tiene que estar en W, la suma. A eso se refiere con cerrado. Igual el producto, si toman un escalar y lo multiplican por U, también tiene que estar en W. O contenido. Tomen la palabra contenido si hablamos de elementos, no hay problema. Entonces, al decir cerrada, la suma o la operación es cerrado, cerrada, es que está dentro, está contenida, está dentro de cualquiera de esos sinónimos, pero finalmente entiéndanlo como que la suma y el producto forman parte del mismo conjunto. O sea, está aquí adentro, aquí, aquí. Ok, gracias. Suman dos de ellos y va a estar adentro la suma. Suman dos de ellos y va a estar adentro. ¿Sí? Eso se refiere. Es decir, al sumar dos de acá, no va a pasar que, uy, quedó afuera. No, va a quedar aquí adentro. A eso se está refiriendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, ¿qué pasa con el producto entre dos vectores? Esto